Y es increíble porque uno de la argumentación fundamental para apretar más las tuercas al bloqueo por parte de Estados Unidos es que Cuba sería una amenaza para la seguridad nacional de Estados Eso Unidos. es increíble, eso es increíble que siga. Lo Nos mismo, dice, nos dice Luis de Jesús, este periodista puertorriqueño. Donald Trump dice que Cuba es una amenaza extraordinaria, pero también dice que Cuba está al borde del colapso. ah, Ambas cosas no pueden ser ciertas, las no, dos. ¿Qué amenaza real podría representar un país al borde del colapso para la primera potencia militar del mundo? Y luego hay un artículo muy interesante titulado Un argumento de America First para poner fin al embargo contra Cuba. Es un artículo publicado en The American Conservative, es un medio conservador, cercano a los republicanos y al propio Trump. Es un artículo que lo escribe uno de los liderazgos, de las personas que dirigen The Belly of the Beast, pero que, digamos, no es un autor conservador, pero está publicado en este medio conservador y es por algo, ¿eh? Y nos dice, en relación a todo esto de que si Cuba es una amenaza para la seguridad, el artículo lo que dice es todo lo contrario, que sería una amenaza si realmente cae el actual régimen político de la isla. Dice, las sanciones más duras han hecho a Cuba menos estable y a Estados Unidos menos seguro, al desestabilizar la economía de la isla, acelerar una migración sin precedentes, socavar los esfuerzos antidrogas e incentivar una relación más estrecha con Rusia y China. No es lo que quieren, ¿no? Apartar a Cuba de Rusia y China, pues lo que consiguen es todo lo contrario, claro. porque Cuba necesita sus alianzas para vivir. A pesar de toda la retórica en Washington sobre el narcotráfico como amenaza, la política estadounidense hacia Cuba ignora una verdad incómoda. Cuba es el principal socio de seguridad del gobierno de Estados Unidos en el Caribe. Según el informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos, los traficantes evitan la isla debido a la presencia de seguridad sólida y agresiva del gobierno cubano. No puede decirse lo mismo de aliados de Estados Unidos como Dominicana, Haití, Jamaica o Bahamas. ¡Qué curioso! ¿Eh? Exacto, muy curioso, muy curioso. Bueno, esos son ejemplos, ¿no? Así, tomados al vuelo, digamos. Efectivamente, es muy curioso, ¿no? Incluso hay países del Caribe, caribeño, de la región, que no se menciona nunca. Nunca, a no ser que haya un fenómeno natural, una tragedia, como un ciclón, algo de eso, no se menciona. Ahí está, bueno, el caso de Jamaica, por ejemplo, mencionamos Haití. Se puede hacer un recorrido por varios países de América Latina y el Caribe. Esa que Estados Unidos pretende, pretende que sea y mantener así su patio trasero. No se da cuenta que los tiempos han cambiado, que los países, los pueblos han cambiado, que tienen un poquito más de conciencia y que no pueden andar por América Latina y el Caribe como el matón del pueblo, como como en el oeste, ¿no? El pistolero que mata a mansalva sin Control. reparo, sin control. Esto es mío y porque sí. Y entonces invocan a Dios, en fin, porque bueno, el petróleo de Venezuela es nuestro. O sea, es nuestro. Lo que pasa es que Dios lo puso en otro país. O sea, esas cosas que uno dice, claro, pero hay una locura, esta gente no está bien. Entonces, cuando uno ve, o sea, ve, no, cuando dicen libertad, insistimos en esto, porque es muy serio, ¿eh? ¿A qué libertad se refiere? A ver si me conviene o no me conviene. O nos conviene como pueblo. Si conviene o no conviene. Si voy a mantener, con esa libertad voy a mantener mi soberanía, mi independencia, ¿eh? O no. Porque también es una cosa, la gente dice, no, pero en todos estos países, tú dices, las armas, Honduras, Ecuador,
sea, todo, no, yo creo que no hay uno que se escape de, o sea, todo es una réplica mala, malísima de lo que hay en la sociedad, en el seno de la sociedad de Estados Unidos. Es como una copia, pero malísima. Y ahí está la alta criminalidad, las bandas, o sea, todo ese desastre social que desgraciadamente está presente todavía hoy en nuestra América Latina y el Caribe. Eso es lo que va para Cuba. O sea, es un cambio de régimen, va para Cuba. Y cuando hablan que la democracia es una mentira, pero una tremenda mentira. Pero la gente, como no tiene, bueno, sí, y primero pone la dictadura, hace esa matriz de opinión, se la siembran a fuego en la mente de personas que están despistadas, que no tienen ese bagaje, no tienen ese conocimiento, nada. Entonces, pero que no son pocos. Entonces, le meten eso. Primero la dictadura, claro, que hay una sensibilidad muy notable hacia un régimen, una dictadura, claro. Se habla de dictadura y si dice este es dictador, la gente dice, no, sí, sí, hay que quitar. Caramba, pero ¿por qué no actuaron de la misma manera si fueran coherentes con todas las dictaduras que asolaron el continente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Porque las pusieron ellos. A los ellos mismos. Dictador bueno y todo. Ellos mismos entonces, ¿qué autoridad moral tiene? No sean sinvergüenza, no sean descarados. El Marco Rubio ese dice que usted no sabe nada de Cuba, señor. Usted no sabe nada de Cuba. Usted es un mentiroso compulsivo. Porque miente, es mentir y sigue mintiendo. ¿No?